Cuando Fernando Alonso describe a Robert Kubica como una leyenda, no es un elogio vacío, es el reconocimiento de haber compartido pista con un talento único. Kubica estaba destinado a la cima, pero su destino cambió el 6 de febrero de 2011. En un rally en Italia, un guardarraíl atravesó su coche y lo dejó con graves lesiones en brazo y pierna. Aquella tragedia truncó lo que parecía inevitable, un futuro en Ferrari y la posibilidad real de ser campeón del mundo. De la noche a la mañana, el piloto que había liderado test de pretemporada pasó de aspirante al título a símbolo de resiliencia. Su historia ya no sería la de un campeón con trofeos, sino la de un hombre que desafió lo imposible, regresar a la Fórmula 1 cuando todos lo creían acabado y más tarde conquistar Le Mans en 2025. El interrogante sigue abierto. ¿Habría sido campeón si aquel accidente nunca ocurría? La evidencia dice que sí tenía la capacidad para lograrlo. En los días previos a su accidente, Kubica era una de las piezas más codiciadas de la parrilla. Había encabezado los test de Valencia con Renault y, aunque el R31 no era un coche de campeonato, prometía podios. Pero su destino parecía estar en Maranello. Tenía un precontrato con Ferrari, confirmado después por Stefano Domenicali y por el propio Robert. Su llegada a la escudería era cuestión de tiempo. De haberse concretado, quizá habría sido él quien liderara el equipo en los convulsos años intermedios de la década de 2010. Nunca se sabrá qué habría logrado con Ferrari, pero el hecho de que estuviese en su radar refleja la magnitud de su proyección. Kubica ya no era solo un piloto veloz, era un futuro campeón en potencia. La tragedia lo detuvo, pero no apagó el respeto que inspiraba en todo el paddock, donde se le sigue viendo como uno de los grandes talentos perdidos de la era moderna. Su ascenso había sido meteórico, desde el karting, enfrentándose y batiéndose con Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Kubica ya mostraba un nivel de genio. En monoplazas ganó en Fórmula Renault y Fórmula 3, brilló en Macao 2004 con pole y segundo lugar y dio el gran salto en 2005 conquistando la World Series by Renault. Ese título le dio acceso a probar el Renault R25 campeón en Barcelona, pero no fue Flavio Briatore quien apostó por él, sino BMW Sauber. El equipo lo contrató como piloto reserva en 2006 y pronto revolucionó todo. Sus vueltas en entrenamientos libres lo hacían destacar tanto que forzó la salida de Jacques Villeneuve. Debutó en Hungría, fue séptimo en pista, aunque luego descalificado, y en apenas su tercera carrera, en Monza, ya estaba en el podio. Era la prueba definitiva. Había nacido un nuevo fenómeno en la Fórmula 1. Kubica poseía un estilo inconfundible, entrada agresiva en curva y una capacidad asombrosa para cargar velocidad gracias a los Michelin de la época. En 2007 sufrió un accidente brutal en Canadá, a más de 230 km por hora, un impacto de 75G que pudo ser mortal. Volvió 2 semanas después, mostrando dureza y carácter. Ese año fue irregular, pero en 2008 explotó todo su potencial. Con el BMW Sauber F108 ganó en Montreal y llegó a liderar el campeonato contra McLaren y Ferrari. Su consistencia, casi sin errores, hizo que muchos lo calificaran como el mejor piloto de la temporada. Alonso llegó a afirmar: "Es el mejor de todos nosotros". El polaco estaba a punto de convertirse en campeón, pero el destino otra vez se interpuso. BMW decidió frenar el desarrollo del coche tras la victoria, centrando recursos en 2009. Esa decisión marcó su frustración eterna. Robert estaba listo, su coche no. El 2009 fue un desastre. El coche era pesado, mal diseñado y con un KERS defectuoso que comprometía todo el paquete. Pese a ello, Kubica aún sacó resultados brillantes, como un segundo lugar en Brasil, pero la suerte estaba echada. BMW se retiró de la Fórmula 1 y Robert encontró refugio en Renault para 2010. Con el R30 volvió a brillar. Se involucró en dirección asistida y frenos para adaptarlos a su estilo y convirtió un coche de zona media en uno capaz de luchar por podios. En Mónaco clasificó segundo y terminó tercero. En Suzuka, con el coche dañado, fue tercero en clasificación antes de abandonar en carrera por un problema mecánico. Ese año, Kubica se consolidó como uno de los grandes talentos de la parrilla. Renault veía en él la esperanza de volver a luchar arriba y Ferrari seguía teniendo su nombre marcado en rojo. El 2011 debía ser su año. El rally en Italia lo cambió todo. El accidente de 2011 fue devastador. Un guardarraíl atravesó su coche de rally y destrozó su brazo derecho. Los médicos lucharon por salvarle la mano y su vida estuvo en riesgo. La noticia cayó como un mazazo en la Fórmula 1. Un talento que parecía destinado a Ferrari y al título mundial veía su carrera desmoronarse en segundos. Kubica, sin embargo, no se rindió. Pasó por decenas de cirugías y un proceso de rehabilitación brutal. En lugar de la coronación en F1,
2021 comenzó otra historia, la de un hombre que se negó a aceptar sus limitaciones. Durante meses no pudo mover los dedos y aún así hablaba de volver a correr. Su determinación impresionó incluso a los más duros del paddock, que lo miraban como a un campeón sin corona, pero con la fuerza de un guerrero. Su regreso competitivo se dio primero en los rallies, casi 20 meses después del accidente. En 2012 ganó un rally local en Italia y un año después conquistó el título de WRC2, mostrando que su velocidad seguía intacta. Entre 2014 y 2015 corrió en la máxima categoría del Mundial de Rally con un Ford Fiesta. Los resultados fueron modestos, pero el hecho de estar ahí ya era un milagro. Sin embargo, su objetivo siempre fue la Fórmula 1. En 2016 probó suerte en resistencia y un año más tarde volvió a probar un monoplaza de Renault en el circuito de Hungaroring. Los tiempos fueron competitivos y su nombre regresó a las conversaciones de la F1. Pese a las dudas sobre su movilidad y resistencia física, el polaco seguía luchando por lo que consideraba su verdadero hogar, la parrilla. Williams le dio la oportunidad en 2018 como piloto de pruebas y en 2019 lo devolvió oficialmente a la parrilla. Su estado físico era limitado, admitía que manejaba al 70% con la mano izquierda, pero aún así fue capaz de extraer lo mejor de un coche que era, con diferencia, el peor de la parrilla. En Alemania logró un punto que resultó simbólico. Un hombre al que le habían dicho que no volvería a competir puntuaba de nuevo en Fórmula 1. Aunque fue ampliamente superado por su joven compañero George Russell, su sola presencia en la pista era la confirmación de un milagro. No volvió a ser el Kubica de antes, pero demostró una tenacidad que inspiró respeto incluso en sus críticos. Era la personificación de la resiliencia, de alguien que no se dejó vencer por la tragedia. Tras su paso por Williams, Kubica aceptó el rol de piloto reserva en Alfa Romeo, donde reemplazó brevemente a Kimi Räikkönen en 2021. Su rendimiento ya no podía igualar al del piloto prodigio, que un día desafió a Hamilton, Alonso y Vettel, pero su aporte técnico y experiencia fueron muy valiosos para el equipo. Paralelamente, encontró en la resistencia un terreno ideal para reivindicarse. Ganó campeonatos de la European Le Mans Series y, finalmente, en 2025, alcanzó la gloria al triunfar en las 24 horas de Le Mans. Para un hombre que había estado al borde de perder un brazo, aquel logro no solo fue deportivo, fue humano, un testimonio de que la voluntad puede desafiar a cualquier destino. Le Mans se convirtió en la segunda vida deportiva de Robert Kubica, una consagración que muchos vieron como el título que la F1 le había negado. La gran incógnita es qué habría pasado sin aquel accidente de 2011. Las estadísticas dicen que apenas ganó una carrera en Fórmula 1, pero cualquiera que lo haya visto competir sabe que eso no cuenta la historia completa. Alonso lo calificó como el mejor de todos en 2008, un piloto capaz de vencer con un coche inferior a Ferrari y McLaren. Si BMW hubiera apostado por él, quizás habría sido campeón. Si Ferrari hubiera materializado su contrato, habría escrito una historia diferente. Lo cierto es que Kubica tenía la velocidad, la consistencia y la mentalidad para ser campeón del mundo. Su legado no está en las copas levantadas, sino en la admiración que generó entre sus pares y en la épica de su regreso. Robert Kubica fue, y siempre será, la gran leyenda inconclusa de la Fórmula 1 moderna.